Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos para tener nuestro culto. En esta ocasión vamos a empezar con el Salmo número 19 y lo leeremos en la traducción del lenguaje actual. Dice así: El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan, ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe, pues, con agrado lo que digo y lo que pienso. Así, hermanos, continuamos con una oración. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Eres grande, eres todopoderoso. Y estamos, Señor, alegres, Señor, contentos porque tú eres nuestro Dios. Porque un día nos rescataste, Señor, veniste a nuestras vidas y nos has dado, Señor, esta vida eterna. Gracias, Señor, por eso. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a alabar tu santo nombre. Toma en tus manos este culto, toma, Señor, nuestros cantos, toma, Señor, la lectura de tu palabra, la exposición de la misma, Señor. Que sean palabras que edifiquen nuestro ser, Señor, y que sean palabras que nos ayuden a ser más como tú. Perdona, Señor, nuestros pecados porque, Señor, te ofendemos, porque, Padre Celestial, tú sabes de nuestras debilidades y tú sabes, Señor, que aunque nuestro espíritu desea servirte, Señor, nuestra carne a veces nos vence. Ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante, Señor, y ser luz en esta tierra. Toma en tus manos, pues, a mi hermano que expondrá tu palabra. Usa al pastor, Señor, y que esta palabra, Señor, nos ayude a conocerte más y también a poder hacer tu voluntad. Bendice a cada hermano de la iglesia, en donde quiera que esté, Señor, sé con él, y aquellos que están enfermos, Señor, sé con ellos, Señor. Provee los medios para que puedan ser sanos. Alabado seas. En Cristo Jesús. Amén. Que todo lo que soy alabe
naciones conozcan su buen camino y se gocen en nuestro Señor, porque Él juzgará a todo pueblo y a toda nación la pastoreará. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Dios bendice nuestra tierra y da su fruto, porque grande es nuestro Señor. Le pedimos nos bendiga siempre y que toda la tierra tema su nombre. Te alaben todos los pueblos, 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 te alaben todos los pueblos. Hermanos, vamos a hacer una lectura en Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se la hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos, y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién es consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Saludos a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Seguimos reflexionando en la palabra de Dios, pero hoy vamos a hacer una pausa para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Este mes que está terminando es el mes de agosto, que es el mes de la Biblia. Y entonces en estas 2 semanas vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la palabra de Dios. Como ya hemos visto
en nuestra página de Facebook unas imágenes en el cual estamos ahí diciendo que este mes de agosto es el mes de la Biblia. Entonces enfatizamos y animamos a toda la iglesia y a todos los que nos ven que lean la palabra de Dios, pero que no solamente la lean, sino que la estudien. Y entonces es importante que nosotros entendamos esa parte esencial en la vida del cristiano. Por eso hoy he seleccionado este Salmo 19 de los versículos 7 al 14 para examinar las cualidades que tiene la revelación de Dios escrita, que está en esos 66 libros que conforman la Biblia, recordando que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que son entre libros y cartas. Y entonces es importante tener presente esto. Y entonces en este salmo en el cual es un canto, es una canción que el rey David compuso. Entonces en sus primeros versículos habla acerca de la revelación de Dios por medio de la naturaleza o en todo lo que ha sido creado, en lo que podemos ver, palpar, sentir, oler, en lo que nuestros sentidos como seres humanos podemos contemplar. Entonces nos habla del cielo, nos habla de las nubes, del día, la noche, el sol, el calor y muchas otras cosas más. Entonces esto da a conocer que hay un Dios que creó todo el universo. Pero después en los versículos 7 al 14 nos empieza a hablar de lo maravilloso que es la revelación de Dios escrita, en lo cual conocemos como la Biblia, en la cual la conocemos como la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta reflexión le he puesto como título la grandeza de la palabra de Dios. La grandeza de la palabra de Dios. Y en estos versículos vamos a contemplar la grandeza de lo que es la Biblia en nuestro ser. Cuando la leemos, cuando la estudiamos y cuando la vivimos, qué cosas tan maravillosas hace la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, en este Salmo 19 del 7 al 14 encontramos 6 cualidades que traen beneficios a nuestra vida cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a valorar las escrituras en nuestra vida y dedicarle tiempo para leerla y estudiarla. Así es que veamos cuáles son estas cualidades que traen beneficios a nuestra vida personal. Lo primero que vemos es que la primera cualidad que observamos en esta parte de este Salmo 19 es que la palabra de Dios es perfecta y nos beneficia con restauración del alma. El versículo 7, la primera frase dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Como podemos observar, el salmista comienza esta sección del Salmo mencionando la ley del Señor. Esta expresión no se limita solamente a las leyes del Pentateuco, sino a toda la revelación de Dios que conocemos como la Biblia. Los 66 libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, lo podemos entender que está hablando acerca de la ley de Dios. Entonces vemos que en esta traducción, la Nueva Versión Internacional nos dice que infunde nuevo aliento. En la Reina Valera 60 nos dice que convierte el alma. Y en la Nueva Biblia de las Américas nos dice que restaura el alma. Entonces a todo esto nos da luz para entender que la perfecta palabra de Dios, cuando se escucha, cuando se lee, se estudia, hace una cosa maravillosa en el ser humano, y es que convierte el alma, nos hace nacer de nuevo, nos regenera, nos restaura, infundiéndonos nuevo aliento. Entonces así vemos a la palabra de Dios que hace con las personas que la leen, que la estudian. Y así, mis hermanos, la perfecta palabra de Dios nos ha restaurado el alma,
A todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, la palabra de Dios ha restaurado nuestra alma y nos sigue restaurando cada día más, haciéndonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, cada día que la estudiamos, la leemos, nos da nuevo aliento. Y esto es lo maravilloso que tiene la Biblia. Esto es lo grandioso de la palabra de Dios. Cuando nos internamos en ella, algo muy maravilloso, algo muy profundo sucede en nuestra alma, en nuestro ser. Todo nuestro ser comienza a ser restaurado, porque este mundo o en este mundo hay muchas cosas que hacen que estemos agobiados y que no encontremos la paz que tanto buscamos. Pero si apartamos tiempo para leer las Escrituras, esto empieza a cambiar. Restaura el alma, restaura lo imperfecto que tenemos nosotros, de lo agobiado que tenemos nosotros, de la falta de paz que tenemos. Y entonces lo maravilloso de la palabra de Dios o los beneficios que podemos obtener al leer y a estudiarla es que empieza a restaurar nuestra alma. Por eso nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, debemos internarnos en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, porque la palabra de Dios nos beneficia con sanidad a nuestra alma, con restauración de nuestro ser. Y la segunda cualidad que podemos encontrar que nos trae beneficio de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es de confianza y nos beneficia con sabiduría. La segunda parte del versículo 7 nos dice: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Entonces vemos que los mandatos, los preceptos de Dios que están contenidos en toda la Biblia, dice que trae beneficios a nuestra vida dándonos sabiduría. Pero es importante destacar que la sabiduría la da para aquel que es sencillo, dice. Es decir, aquel que es humilde, aquel con mente abierta, acude, estudia, lee la palabra de Dios. Aquel que tiene un corazón limpio, un corazón puro, que va en busca de ayuda en la palabra de Dios. Ese corazón puro se acerca a leer el contenido que tiene la Biblia. Y esta sencillez, esta humildad de la persona hace que la palabra de Dios le dé conocimiento para aplicarlo a la vida diaria. Entonces la palabra de Dios nos muestra la ética correcta que debe tener la persona. La ética que contiene la Biblia es específica. Es una ética que está emanado de Dios. Estas instrucciones dan dirección y estabilidad a la vida. Hace sabio al sencillo, nos dice la palabra de Dios. Hace sabio al que no era sabio. Hace sabio al que posiblemente no tiene preparación escolar. Hace sabio al que también está influido por cualquier opinión que esté transitando en este mundo que vivimos. Porque al llegar a la palabra de Dios cambia esa situación, pues nos da discernimiento y comprendemos la realidad de las cosas espirituales y la realidad de la vida humana. Por eso, si quieres ser sabio en la vida, necesitas estudiar las Escrituras. Ellas te darán conocimiento y sabiduría para que sepas cómo vivir tu día a día y tomar buenas decisiones. La tercera cualidad que nos trae beneficio de la palabra de Dios es que la palabra de Dios primeramente es recta y nos beneficia con un corazón alegre, dice el versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, nos menciona este versículo. Entonces los preceptos son mandamientos, instrucciones, estatutos, indicaciones que trae la Biblia. Esto nos ilustra la ética de Dios. Por eso son rectos, son correctos, son adecuados para nosotros. Las instrucciones rectas de Dios hacen que nuestro corazón rebose de alegría. Nos hace felices, da gozo porque nos dirige a un camino derecho, a un camino correcto, a un camino de justicia, a un camino de verdad.
Entonces los preceptos son expresiones exactas de Dios que muestra la propia naturaleza de nuestro Creador y también nos muestra su voluntad. No hay nada en la Biblia que sea arbitrario o algo impuesto hacia el hombre, independientemente que es el bien superior en el cual podemos encontrar la palabra de Dios. Pero todo lo que el Señor exige de nosotros es una expresión de su propia santidad y actúa en armonía con la estructura del universo en el que vivimos, y es una muestra del amor hacia el ser humano, en el cual no quiere que se pierda y no quiere que sea infeliz o que viva fuera de lo adecuado que tiene que ser. Entonces el resultado de guardar, de vivir los rectos mandamientos de Dios es que nos da alegría o nos da un corazón alegre. Trae alegría, trae paz a nuestro corazón. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos da gozo, alegría, paz, tranquilidad. Entonces, si tú quieres vivir alegre, quieres vivir con gozo todos los días de tu vida, estudia la palabra de Dios. Léela y estúdiala. La cuarta cualidad que nos trae beneficio de la palabra de Dios es que primeramente la palabra de Dios es clara y nos beneficia con claridad en el diario vivir. El versículo 8, la segunda parte, nos dice que el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y la Reina Valera nos dice que el precepto de Jehová es puro. Entonces es puro porque los mandamientos de Dios no son de un Dios autoritario, no es de un Dios arbitrario, no es de un Dios que tiene que castigar todo el tiempo a sus criaturas o a sus hijos, ni tampoco es un policía que está detrás de ti todo el tiempo para arruinar tu vida, sino es todo lo contrario. Sus mandamientos son puros porque tienen el propósito de darnos luz, de darnos guía, de ayudarnos a ver en qué camino conducirnos. Entonces la palabra puro implica limpio, esclarecido, depurado, pureza. Entonces cuando nos metemos a leerla y estudiarla, esos mandamientos claros de Dios, esos mandamientos puros de Dios nos guía hacia la pureza también. Hace que el ser humano cobre conciencia del bien y del mal. Hace que reflexione en cómo está viviendo su vida. Hace que tome decisiones para cambiar sus hábitos, costumbres que no son buenas y que también lo están perjudicando en su diario vivir y que lo está manchando de pecado. Entonces el resultado de tener conocimiento de las Escrituras es que trae luz a los ojos. Abre tu ojo, o como decimos, nos da un panorama más amplio de lo que es la vida, en lugar de oscurecimiento por causa del pecado. Y lo vemos expresado en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 y 7, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso, para poder andar en la luz, debemos conocer las instrucciones que nos da la gloriosa palabra de Dios. Esta luz que alumbra nuestros ojos, que nos hace ver, trae a nuestro corazón el temor a Dios. Ese temor es un temor limpio, como nos dice el versículo 9. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Entonces, el temor del Señor no es por miedo. No es por miedo a lo que se puede experimentar hacia un Dios tirano o hacia un Dios áspero o hacia un Dios que, como lo mencioné hace rato, como un policía que está siempre detrás de ti.
No es de ese tipo de temor. Según Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, nos dice. Entonces no es un terror de Dios, no es algo que tú estés temblando porque piensas que Dios te va a castigar, sino más bien es una reverencia, una relación personal, una perspectiva de la vida que toma en serio la voluntad de Dios. Es una entrega en amor a Dios. Y en ese sentido es que podemos temer y amar a Dios al mismo tiempo. Y esto no es una inclinación pasajera ni un impulso que de repente se nos da o es transitorio, sino que permanece para siempre. Y esas son las cualidades que tiene la palabra de Dios, y ese es el beneficio que nosotros recibimos cuando la leemos y la estudiamos. Y la quinta cualidad que podemos ver en este pasaje de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es verdad y nos beneficia con justicia. El versículo 9, la segunda parte, nos dice: las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Y la Reina Valera nos dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces vemos que los juicios o sentencias o decisiones que Dios toma son verdad. No son caprichosas. Dios hace lo correcto, Dios hace lo apropiado, de modo que podemos confiar en que Él hará lo correcto en nuestra vida. Entonces, cuando veamos a la palabra de Dios, a la Biblia, vemos que nos revela el plan de Dios para la salvación de los hombres por medio de la obra de Jesucristo. Y nos revela de cómo debe ser la vida después del nuevo nacimiento, es decir, en el proceso de nuestra santificación. Es la única norma de fe y práctica para el cristiano. Es la única autoridad en el universo en el cual nos puede dar instrucciones adecuadas para conducirnos en este mundo. Su palabra son verdad. Entonces, esta verdad, que es la palabra de Dios, trae estabilidad, trae confiabilidad, fidelidad, seguridad al ser humano. Dios jamás va a hablar mentira, porque en Él no hay engaño. Todas sus decisiones apuntan a su propia gloria, por eso siempre son verdad. Pero también las decisiones que toma es para el beneficio del ser humano. Por eso también nos conduce a la justicia. Nos guía para vivir una vida de rectitud, es decir, una vida justa en este mundo lleno de pecado. Y la sexta cualidad que nos trae beneficio de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es más deseable que el oro y dulce más que la miel, que nos beneficia con advertencias y recompensas. El versículo 10 y 11 nos dice así: son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Entonces vemos que la palabra de Dios es de valor infinito. Todos los aspectos de la palabra de Dios son deseables, más que el oro y más que mucho oro refinado. Entonces vemos que el oro refinado es un oro purificado, un oro refinado al máximo, en el cual mientras más fino, más limpio esté, es más costoso. Entonces es el metal más precioso que David conocía y que le sirve para medir el valor de la palabra de Dios. Entonces, del mismo modo como el oro era el metal más valioso, o aún sigue siendo el metal más valioso que se conoce, la miel también en ese tiempo de David era lo más dulce, lo más delicioso que había. Entonces la palabra de Dios es para los que se gozan en ella, más deseable que el oro, es de un valor incalculable y más dulce que la miel. Es mucho más valioso que cualquier riqueza que podamos obtener. Es mucho más dulce que cualquier cosa que podamos conocer, porque no es algo que solo queda en nuestro paladar,
sino que va más allá en el interior de nuestro ser, en el cual provoca en nosotros dulzura, gozo, paz, paciencia y todos atributos que conocemos que da el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios endulza nuestra vida, endulza nuestra existencia. Entonces, el valor de la palabra de Dios es incalculable, porque nos advierte de las cosas que podrían desagradar a Dios y las cosas que nos hacen daño a nosotros. Y entonces, cuando nosotros vivimos, seguimos las normas establecidas por Dios, dice que recibimos grandes recompensas. Pero algo interesante que podemos notar es que la recompensa no está en el conocimiento, el de tener memoria, el de conocer la Biblia, sino en la obediencia de los preceptos de Dios, en la vivencia de la palabra de Dios. La vivencia de la palabra de Dios va a traer muchas recompensas. Por eso todo aquel que tiene un alto valor en su vida, en la palabra de Dios, y la atesora en su corazón, recibe grandes recompensas, porque le da sabiduría, lo conduce por justicia, le hace ver las cualidades de Dios y muchas otras cosas más que podemos obtener de la palabra de Dios. Y esto es lo maravilloso que podemos observar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y podemos observar los últimos 2 versículos, el 12 y el 14, donde nos dan una perspectiva de la necesidad que tiene el ser humano de la palabra de Dios, la necesidad que nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos por la palabra de Dios. En los versículos 12 al 14 nos dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti, mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Como podemos observar en estos versículos, expresan cuál es la necesidad de la palabra de Dios para la vida del ser humano. Lo primero es nuestra inconsciencia de nuestros errores. Cuando acudimos a la Biblia, ella nos amonesta, nos hace consciente de que estamos haciendo las cosas mal. Por eso cuando dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Esta es una pregunta retórica y la respuesta que implica es que sí podemos entender o podemos examinar nuestros propios errores a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, que nos da luz, como ya hemos visto, y que nos abre los ojos. Podemos darnos cuenta de nuestros propios errores. Pero también hay cosas que no podemos darnos cuenta, que como dice el salmista, ¿quién está consciente de sus propios errores? Y después dice de los ocultos. Pero la palabra de Dios escudriña, como vemos en Hebreos, que dice que es como una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y lo abre, y mira todas las cosas que están ahí ocultas. Entonces, como el resultado de la palabra de Dios es que nos libera de todos los pecados que son ocultos. Y esto es lo malo que tiene el ser humano, que tiene pecados no solamente visibles, sino también ocultos. Ocultos allá en lo profundo de su corazón. Y entonces no solo nos amonesta de liberarnos de los pecados visibles, sino también de los pecados muy internos del corazón. Y lo segundo que nos lleva es que nos lleva y nos libera de los pecados que tenemos en toda la vida. La palabra del Señor también tiene el efecto de restringir y fortificar el alma en el momento de la tentación.
nos da la capacidad de poder resistir a las tentaciones. Cuando somos tentados y estamos empapados de la palabra de Dios, ella nos ayuda a resistir, a no pecar. Pero también nos ayuda a enderezar nuestro camino. De esta manera nos libera de la culpa, nos libera de las cargas, de todas las cosas emocionales, espirituales, mentales que pudiéramos tener. Y por último, la palabra de Dios corrige nuestro corazón y nuestra conducta. Porque el versículo 14 dice: sean pues aceptables ante mí, ante ti, mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. La palabra de Dios nos orienta a caminar en rectitud, nos orienta a caminar en perfección, pone en orden nuestros pensamientos, pone en orden nuestras emociones y como consecuencia en nuestra boca salen palabras sabias, palabras santas, palabras buenas, palabras que edifican, palabras que ayudan al crecimiento de los demás. Y así es la palabra de Dios. Así, de esta manera trabaja la palabra de Dios en la vida del ser humano. Así trabaja la palabra de Dios en la vida del que lee y estudia con un corazón humilde y sencillo la palabra de Dios. Porque el que tiene en alto valor la palabra de Dios, la desea más que el oro y que es dulce a su paladar, a su interior, hace que tenga buenos pensamientos, que su mente sea transformada y que de su boca salgan palabras santas, palabras que edifican. Y esto le ayuda a vivir en su diario vivir con mucha sabiduría. Y esto es lo que conocemos con la palabra de Dios. Esto es lo beneficioso de leer la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, para concluir esta reflexión, hemos visto en este capítulo 19 de los versículos 7 al 14 6 cualidades que traen beneficios a nuestra vida cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios. Y estas cualidades que vimos que nos traen beneficios son, primeramente, la palabra de Dios es perfecta y nos beneficia con restauración del alma. La segunda que vimos fue que la palabra de Dios es de confianza y nos beneficia con mucha sabiduría. La tercera que vimos es que la palabra de Dios es recta y nos beneficia con un corazón alegre. La cuarta que vimos es que la palabra de Dios es clara y nos beneficia con claridad en el diario vivir. La quinta que vimos es que la palabra de Dios es verdad y nos beneficia con justicia. La sexta es que la palabra de Dios es más deseable que el oro y dulce más que la miel, que nos beneficia con advertencias y nos recompensa. Entonces vemos en este salmo una imagen clara de la realidad de la suficiencia de las Escrituras en la vida del ser humano. Nos muestra que es suficiente todo lo que en él está escrito. Nos muestra que es lo suficiente todo lo que necesitamos en la vida. Mientras vamos creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra nueva vida en Cristo, la palabra de Dios es nuestro alimento. Para poder crecer a la estatura del varón perfecto, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es de suma importancia en nuestra vida. Si no la practicamos, no la leemos, no la estudiamos, no podemos obtener estos beneficios que se han mencionado. Por eso, la invitación que yo te hago es que dediques tiempo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, a la lectura y el estudio personal de la palabra de Dios, recordando que la Biblia es como un espejo
que hace visible al hombre interior. Cuando nos acercamos a este espejo, nos vemos reflejados y observamos las imperfecciones que podemos tener. Y de esta manera, cuando observamos estas imperfecciones, hacemos algo, hacemos ajustes para que esas imperfecciones se vayan desvaneciendo. Así es que mi hermano, mi hermana, el vivir nuestra nueva vida en Cristo, como parte esencial es leer y estudiar la palabra de Dios. De eso depende nuestro conocimiento de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Así que, mis amados hermanos, sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, leyendo, estudiando, meditando y viviendo la palabra de Dios. Así es que recuerda, lee, estudia, medita y vive la palabra de Dios. Habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad.
separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Hermanos, damos gracias a Dios porque pudimos escuchar su mensaje. Es una bendición haberlo oído. Los avisos son, hermanos, que tenemos culto de oración todos los miércoles a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom. Así también tenemos escuela dominical todos los domingos a las 6 de la tarde por esa misma plataforma. Y otro aviso, hermanos, es que pronto tendremos culto de alabanza para que cada uno vaya preparando algo especial para nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Señor mi Dios, te damos gracias Dios porque pudimos escucharte, pudimos conocer más de ti, pudimos conocer tu voluntad a través de tu Hijo. Gracias Padre porque tú nos amas, Padre, porque tú nos cuidas, porque tú estás con nosotros en todo momento. Gracias mi Dios por todo lo que tú nos das. Te agradecemos por tu mensaje, Padre, y te pedimos, Padre, que este mensaje sea un mensaje que impacte nuestras vidas, mi Dios, que impacte nuestros corazones, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos practicarla en donde vayamos, Padre mío. En tus manos ponemos a tu pueblo, Padre, cuídalo, bendícelo donde quiera que esté, Señor, ve con ellos siempre, guárdanos y protégenos de todo mal. Gracias, mi Dios, por todo y en tus manos nos ponemos. En Cristo Jesús, amén.